Durante siglos, España fue uno de los imperios más influyentes del mundo. Un país que controló territorios en América, Asia, África y Europa, una potencia global cuya lengua, religión y sistema político se expandieron a lo largo de los 5 continentes. Pero hoy, España no es una potencia militar, ni industrial, ni siquiera diplomática de primer orden. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? En este vídeo, vamos a explorar cómo y por qué España renunció, consciente o inconscientemente, a seguir siendo una potencia global. Y no se trata solo de derrotas militares o de crisis económicas, sino de una transformación profunda en su visión del mundo, en su élite dirigente y en su proyecto nacional. Empecemos por el final del siglo XIX. Tras perder sus últimas colonias en 1898, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, en lo que se conoce como el desastre del 98, España entra en una etapa de profunda introspección. El trauma de aquella derrota no solo fue militar, sino psicológico. La llamada generación del 98 abre un debate existencial. ¿Qué es España? ¿Cuál es su misión? ¿Tiene sentido seguir pensando como imperio? Mientras otras potencias como Reino Unido, Francia o Alemania se rearman y compiten por África y Asia, España entra en una etapa de repliegue. La pérdida del imperio coincide con la industrialización fallida, una economía agraria muy atrasada y un sistema político inestable. Durante la primera mitad del siglo XX, España se mantiene al margen de los grandes conflictos mundiales. En la Primera Guerra Mundial se declara neutral, lo que le permite ciertos beneficios económicos, pero también la mantiene fuera del rediseño del orden mundial en Versalles. Luego viene la Guerra Civil, 1936 a 1939, una herida profunda que destruye el tejido productivo, social y político del país. La dictadura de Franco, nacida de ese conflicto, se aísla del mundo, no entra en la Segunda Guerra Mundial y queda marginada del Plan Marshall, a diferencia de Alemania o Italia. Mientras Europa se reconstruye bajo el paraguas de Estados Unidos y la OTAN, España queda relegada a una posición periférica, sin influencia real en los asuntos globales. Cuando finalmente se abre al exterior en los años 50 y 60, lo hace desde una posición de dependencia. Bases estadounidenses en territorio español, acuerdos bilaterales, turismo masivo como motor económico y una industrialización tardía y dirigida por el Estado. El milagro económico de los 60 no se traduce en poder geopolítico. España crece, pero sin proyecto internacional. La transición democrática, a partir de 1975, reordena el país política y socialmente, pero no resuelve su papel en el mundo. En lugar de diseñar una política exterior ambiciosa, España opta por la integración en instituciones supranacionales, entra en la OTAN, se incorpora a la Comunidad Económica Europea y adopta el euro. Todo esto refuerza su estabilidad, sí, pero también diluye su soberanía estratégica. La integración europea, lejos de convertir a España en una potencia continental, la sitúa como una economía intermedia, dependiente de fondos de cohesión y sin industrias estratégicas propias. Mientras Francia y Alemania lideran la política exterior y energética de la Unión, España se acomoda. Su política exterior se vuelve reactiva, no proactiva. Y cuando estalla la globalización en los años 90 y 2000, España se convierte más en un terreno de juego que en un jugador. Recibe inversión extranjera, vende sus empresas estratégicas y se convierte en un país de servicios. El turismo, la construcción y las finanzas sustituyen a una economía productiva sólida. Se renuncia a la tecnología, a la industria pesada, a la innovación militar y científica. Incluso cuando surgen oportunidades de liderazgo, como en Hispanoamérica, donde España tenía una ventaja cultural, lingüística y empresarial, el país no articula una estrategia clara. Las empresas españolas se expanden por el continente, sí, pero sin apoyo diplomático sólido ni visión a largo plazo. La política exterior hacia el Magreb también muestra falta de ambición. Marruecos se rearma, Argelia se distancia y España pierde peso en el norte de África, su zona natural de influencia. Y aquí es donde llegamos al punto clave: España no fue derrotada, España renunció. Renunció a liderar, renunció a pensar en grande, renunció a tener una visión global. Fue una decisión, o una acumulación de no decisiones, impulsada por la comodidad, el miedo al conflicto,
y una clase política más centrada en la gestión interna que en el papel del país en el mundo. España prefirió ser una buena alumna de Bruselas, una aliada obediente de Washington, una economía abierta pero sin defensas. Y hoy, en un mundo que vuelve a la competición dura, con guerras, bloques y crisis, esa renuncia se nota. España tiene energía, posición geográfica, lengua, población, historia, cultura y peso diplomático para ser mucho más. Pero no lo es. Porque hace más de un siglo, decidió dejar de serlo. Ahora la pregunta es, ¿puede volver? ¿Puede España recuperar ambición, estrategia y poder real? La respuesta depende de todos. Pero empieza, como siempre, por saber de dónde venimos, y por qué dejamos de querer ser grandes.